Pero de ninguna manera piensa Bacon que entender se reduzca únicamente, ¿sí?, a una cuestión meramente descriptiva, ¿okay?, pasiva, vamos a decirlo así. La mente, sí, para Bacon, esto no viene en esta cita, la mente no es una entidad pasiva, sino que es una entidad que ahora nosotros llamaríamos, no lo llamó así él, pero para efectos de esta clase, lo que nosotros llamamos ahora adaptativa, ¿no? Nosotros, cuando empezamos a conocer el mundo, ¿sí?, una de nuestras primeras preocupaciones, por ejemplo, cuando somos muy pequeños, cuando empezamos a conocer el mundo, ¿cuál es? Pues cuidarnos de los golpes, de no quemarnos, de pasarla bien, de sentir más placer, de evitar el dolor. Esto es, nuestro conocimiento, todo va en ese sentido de tratar de adaptarnos al medio ambiente. Bueno, los empiristas tomaron muy en cuenta esta primera motivación del conocimiento y lo llevaron a un extremo general al afirmar que todo conocimiento es, en este sentido, una capacidad o un intento, ¿sí?, de controlar el mundo para nuestro propio beneficio. ¿Okay? Luego viene otro tema súper interesante, que Francis Bacon es el primero en esta línea de empiristas ingleses en traerlo a colación, y que es el de la importancia de la inducción. Para entenderlo, pensemos un poco, recordemos un poco cómo era el racionamiento de Descartes. El racionamiento de Descartes era sobre todo no inductivo, sino deductivo. ¿Se acuerdan? O sea, siempre Descartes como que va de lo general a lo particular, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando veíamos algunos de los argumentos de Descartes, ¿no? Por ejemplo, el cogito mentado, ¿no? ¿Se acuerdan? Él dice, bueno, pues es que si yo pienso soy, pero ¿por qué si tú piensas es? Porque todo lo que piensa, para pensar tiene que existir, ¿no? Esa es como la tesis general. Y como yo pienso, entonces por lo tanto tengo que ser algo. Vas a una idea general, todo lo que piensa tiene que existir. A una idea particular, yo Descartes pienso, por lo tanto existe. ¿Okay? Esa es una deducción. Va de premisas más generales a una conclusión particular. Bueno, dice Francis Bacon, bueno, eso está muy bien, pero el problema de la deducción, según él, es que no aporta nada al conocimiento. ¿Y por qué no aporta nada? Pues porque las premisas ya contienen lógicamente a la conclusión. ¿Se acuerdan? Es como el silogismo aquel de Aristóteles, ¿no? Que también tiene una forma deductiva, ¿no? ¿Sí? Cuando uno dice, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Dice, pues eso está muy bien, es una pieza impecable de razonamiento. El problema para Bacon, para muchos otros empiristas, es que no aporta nada. Pues ya sabíamos, si ya sabemos que todos los hombres son mortales, pues ya sabemos que Sócrates, que Gregorio y Ramón también son mortales. ¿Ok? Entonces, él decía, no, la deducción está bien, pero no nos permite adquirir conocimientos nuevos. Y la ciencia lo que hace es adquirir conocimientos nuevos. Si la ciencia fuera meramente deductiva, pues siempre estaría repitiendo lo mismo. Como algunos piensan que las matemáticas son meramente deductivas, o la geometría es meramente deductiva. En realidad no descubren nada sobre el mundo, sino que únicamente lo que hacen es producir una serie de teoremas a partir de unos axiomas, que una vez que ya entiendes los axiomas, a fuerza vas a poder entender los teoremas. Los teoremas están ya contenidos en esos axiomas, no son nuevos, no aparecen como conocimiento totalmente nuevo. Dice, para encontrar conocimiento nuevo, vamos a olvidarnos un poco de las deducciones y vamos a enfocarnos, dice Bacon, en la inducción. Todos los empiristas se van a clavar mucho en esto de la inducción. Hume van a ver ustedes que tiene muchos argumentos que son inductivos. ¿Y qué es esto de la inducción? Dice, en palabras del propio filósofo, dice, la inducción es la formación de ideas y axiomas por mero
por medio de la verdadera inducción, eso no dudamos. Dice, el remedio apropiado que debe aplicarse para que nos liberemos de los ídolos y no nos apartemos de ellos. La deducción no es otra cosa, sino lo contrario de la deducción, en el sentido de que pasamos de lo particular a lo general. Es lo que nosotros llamamos una generalización en el lenguaje ordinario, ¿sí? Si yo digo, yo quiero, por ejemplo, decir, vamos a suponer que yo soy ornitólogo, ¿no? Ando ahí estudiando los pájaros y todo, y entonces estudiando a los cuervos me doy cuenta de que un cuervo es negro, que el otro cuervo es negro, aquel que viene volando es negro, sí, y luego el otro día me traslado a otro lugar, vamos a decir, o a otra región, y veo también que hay cuervos, y veo que ese y así todos los que encontré ahí son negros. ¿Cuál es la conclusión de este razonamiento? ¿Cuál puede ser? Todos los cuervos son negros. Que todos los cuervos son negros. Entonces, se fijan ustedes, va de casos particulares a un caso general, a diferencia de las deducciones que van de casos generales a casos particulares. Aquí vamos de particulares a generales. O sea, estudiamos un caso, 2 casos, 3 casos, 4 casos de un fenómeno y decimos, bueno, ya le voy a parar aquí y voy a concluir todos los fenómenos ¿sí? de este tipo tienen tal característica. Es una generalización sobre un conjunto limitado, un conjunto finito de casos. ¿Ok? Eso es la inducción, y según Bacon, ese es el remedio que utilizan las ciencias, ¿sí? Es el método correcto para adquirir nuevos conocimientos y para liberarnos de los ídolos y nos apartemos de ellos. Los ídolos no son sino las equivocaciones. Es igual que en Descartes. ¿Se acuerdan que primero el pensamiento de Descartes lo primero que hace es, con la duda metódica, es como limpiar la casa? Dice, a ver, nada es cierto. Quiere decir, no tengo ningún conocimiento que sea absolutamente cierto. Tenga yo un grado de certidumbre tal respecto a él que diga, esto tiene que ser verdadero. No, dice, no hay ninguno. Y empieza a dudar de los sentidos, empieza a dudar de sus razonamientos, empieza a limpiar la casa, empieza a suponer que esas cosas son falsas. Bueno, los ídolos, en el caso de Bacon, son un poco estas ideas también erróneas, ideas o creencias que son erróneas o falsas o que conducen a la confusión y al error. Incluso en su libro, Novum Organum, habla de 4 tipos de ídolos, ¿no? Dice que están los ídolos de la caverna, no sé si los recuerden todos, los de la tribu, los del teatro, y bueno, a lo que se refiere con estos ídolos y estos lugares es a los tipos de prejuicios que tenemos. Por ejemplo, dice que los ídolos de la caverna son los prejuicios personales. Cada quien vive como metido en su madriguera y cree nomás en lo que él cree y no le importa la opinión de los otros. Son prejuicios muy comunes, ¿no? O el ídolo de la tribu. Yo nomás creo lo que creen en mi sociedad, ¿sí? Entonces, ese tipo de ídolos son los prejuicios de los que se deshace Descartes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, correcto. Sí, es que está sonando el teléfono, no me están hablando ustedes de allá, ¿verdad? No. Ok. Bueno, entonces, esa es la inducción. La inducción, fíjense qué cambio tan radical en el seno de la lógica filosófica. Los filósofos escolásticos y todavía los primeros filósofos modernos como Descartes pensaban en términos estrictamente deductivos. Tenían mucho esta idea sobre, por ejemplo, Descartes, de que la geometría, y la manera como la geometría prueba sus postulados, ¿sí? Esa manera que es un razonamiento deductivo, tiene que ser el modelo para pensar. Pero llegan los empiristas y dicen, pues fíjense que no, o en todo caso eso es una idea incompleta, porque las ciencias, así como, y estamos hablando de lo que estaban haciendo las ciencias apenas, ¿sí? No proceden solamente de esa forma, porque si solo procedemos de esa forma nunca vamos a descubrir nada nuevo. Necesitamos saber cómo le hacemos para generalizar y alcanzar conocimientos nuevos. Esa es la inducción. La inducción, desde luego, tiene un problema. Tiene 2 o 3 problemas, pero tiene un problema general muy importante. Y es el siguiente. La inducción se basa de pasar
de un conjunto finito de casos, y generalmente pequeño, pequeño por somos seres finitos, en fin, no podemos manejar muestras tan grandes, ¿sí?, a una conclusión que es totalmente general. El problema de la inducción aquí es que, por un lado, podemos equivocarnos, como ya nos hemos equivocado. ¿Nadie se ha equivocado de ustedes al hacer una inducción? Pues sí, claro, ¿no? Por ejemplo, cuando desde cosas tan simples como pensar que pues cada sábado está el diplomado en Filosofía y la Ciencia, entonces el próximo sábado va a haber clases, ¿no? Porque ya ha habido clases las últimas 3 o 4 veces, ¿no? Bueno, eso hace uno una inducción, pero no, puede estar perfectamente equivocado, ¿no? Puede haber algún problema, algún impedimento que nos lleve a cancelar un sábado la clase, ¿no? Es un caso muy sonso, si ustedes quieren, pero que nos permite entender la lógica de lo que estoy tratando de decirles. Esto es, no siempre, ¿sí?, las inducciones funcionan. Esto es, son falibles. A diferencia de la deducción, de que una vez que tú aceptas las premisas generales, a fuerza vas a llegar a la conclusión. No hay como fallen. Si las premisas son verdaderas, a fuerza la conclusión va a ser verdadera. ¿Sí? La inducción no. La inducción no es a fuerza, es una cuestión probabilística. Es probable que, dados los antecedentes A, B, C, etcétera, que se vaya a dar la conclusión X. ¿Okay? Ese es un caso. El otro problema que es lógico, que es muy interesante, es que ¿cómo sabemos que es verdadera la inducción? ¿Cómo se imaginan que sabemos que es verdadera la inducción? ¿No sería, por ejemplo, el momento de comprobarse? No escucho, más fuerte. Que tal vez la inducción podría ser verdadera al momento de comprobar algo, por ejemplo, algo muy general. Por ejemplo, sobre las aves, de que veo que una ave respira, veo una ave diferente, no sé, por ejemplo un canario, luego veo un águila, luego veo diferentes tipos de aves y veo que todas tienen alas y que todas respiran. Entonces, por lo tanto, ¿cómo se dice? Mi inducción es que todas las aves son seres vivos y que todas pueden volar. Pero pues en realidad no todas pueden volar porque pues las avestruces tienen alitas, pero no vuelan. Claro, eso es un ejemplo. O sea, hay algunos aves que, o sea, hay algunos animales que tienen alas y no vuelan, y ahí se vuela o sea, la conclusión de tu inducción podría ser todos los animales con alas vuelan. Pero resulta que no vio uno las gallinas o lo que sea, ¿no? O sea, es falible. Ese es un buen ejemplo, que acabas de poner, muy buen ejemplo, ¿ok? Ese es uno de los problemas de la inducción, es el que traté de explicar en un principio con el ejemplo de la clase, el ejemplo que ahora das de las aves me parece mucho mejor. Pero hay otro problema, hay un problema también lógico. Si yo me pregunto, ¿cómo sé que las inducciones son válidas o confiables, etc.? Pues porque simplemente he hecho inducciones en el pasado, he hecho inducciones 1, 2, 3, y en todos o en la mayoría de los casos me funcionó. Entonces el problema ahí es que estoy usando una inducción para justificar la inducción. O sea, eso es lo que en lógica se llama petición de principio. O sea, estás tratando de demostrar que tu manera de razonar es la correcta, utilizando esa misma forma de razonar. Eso no vale, ¿no? Eso se llama una petición de principio. Y esa es una de las discusiones en filosofía contemporánea, filosofía de la ciencia, la bronca de la inducción de mucha actualidad, digamos, sobre todo hace poquitos años, hace una década o 2 décadas, se discutía muchísimo esto del problema de la inducción. Entonces, en resumen, la deducción, como Descartes y los escolásticos, es una forma de razonar no solo válida, sino que nos proporciona certeza. El problema es que no produce conocimiento nuevo. La inducción, por su parte, sí, no nos proporciona certeza porque hay muchas inducciones que chafean, que resulta que no son ciertas, pero sí nos produce conocimiento nuevo. O sea, cada uno tiene sus ventajas, su ventaja y su desventaja. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, Francis Bacon fue el primer gran filósofo del empirismo inglés,
que puso sobre la mesa esta discusión de, bueno, a ver, ok, vamos a dejar esto de la geometría, vamos a ver las ciencias, ¿no? A ver, ¿cómo razonan? ¿Por qué están teniendo éxito las ciencias? Usan una cosa que se llama inducción, vamos nosotros a tratar de aplicarlo a la filosofía, ¿no? Más o menos en esos términos esquemáticos, porque recuerden ustedes que la distinción entre un filósofo y un científico en esa época estaba como muy en pañales, como ya lo hemos visto. ¿Ok? Entonces, estas son dos ideas a tener en cuenta que va a rescatar Hume. Después de Francis Bacon viene otro pensador más influyente quizás que Hume en algunos aspectos, y uno de los grandes pensadores de toda la historia, que es John Locke, ¿no? Y que es sobre todo y muy influyente en esta época, a partir del siglo XIX y hasta la fecha, por sus ideas políticas en las que no nos vamos a detener, ¿no? Que es el primer gran teórico, el primer gran teórico liberal, ¿no? Bueno, pero nosotros no vamos a entrar ahorita en la cuestión política, nos vamos a centrar en sus ideas sobre el conocimiento, que es lo que nos interesa en este módulo, ¿ok? Entonces, una de las primeras ideas que él enfatiza en su ensayo sobre el conocimiento humano es que todas las ideas provienen de la experiencia, algo que mencioné ya al principio, pero dice todas, absolutamente todas, desde las más simples, como son las impresiones sensibles, hasta las más complejas, como la idea misma de Dios. Él pensaba que, en efecto, nosotros no nacíamos con la idea de Dios, ni era una idea que te pudieran a ti, de la que te pudieran convencer a través de la mera lógica, de la mera razón. Hacía falta percibir. Y en particular, hacía falta percibir la creación misma, ¿no? Aquí empiezan muchos, casi todos los filósofos británicos en esta época, y franceses también, pensaban que la mejor manera de comprobar la existencia de Dios era observando la creación. Esto es lo que ahora se llama el argumento del diseño, ¿no? Entonces, el argumento del diseño te dice, vamos a suponer que tú no conoces algo, por ejemplo un reloj, tú nunca has visto un reloj, vamos a suponer, es lógicamente posible, eso sería rarísimo, pero supongamos que alguien nunca ha conocido un reloj y vas y le enseñas un reloj. Una vez que lo ve, que desde luego va a ser difícil que deduzca para qué es, y mucho menos va a poder decir la hora, ¿sí? Pero una vez que lo ve, una cosa sí le va a quedar clara, que esto lo tuvo que haber hecho una inteligencia. Al ver la disposición de las partes, al ver que las manecillas se mueven de manera regular, es que esto tuvo que haberlo hecho una inteligencia. A diferencia de que si le llevas una piedra que tiene una forma irregular, generalmente tosca, ¿sí? Va a decir, pues esto es como producto del azar, ¿ok? Bueno, estos filósofos pensaban que al observar la naturaleza no nos quedaba de otra más que aceptar la existencia de un creador divino, de una inteligencia superior, que esto no puede ser el producto del azar, que tanta regularidad, que tanta geometría que hay en los fenómenos naturales no puede provenir del mero azar. Ese es a grandes rasgos el argumento del diseño, ¿no? Entonces, Locke pensaba a una cosa similar y decía que incluso las ideas tipificadas como Dios venían en un principio de los sentidos. Nada hay en la mente cuando uno nace. De hecho, y este es nuestro segundo punto, para él, la mente o el espíritu, parece que le decían mente, espíritu, alma, todos esos eran como términos intercambiables en esa época, ¿no? Bueno, para él era una tabula rasa, ¿no? ¿Qué es una tabula rasa? Pues es una especie como de hoja en blanco, ¿no? Como algo vacío. Locke utiliza una analogía que se hizo muy famosa, que es la de que para él la mente o el alma era una especie como de tabla de cera, ¿no? Que cuando nace está lisita, y en la medida en que vamos creciendo y que vamos teniendo encuentros con las experiencias de la vida, etcétera, va adquiriendo diferentes marcas. Son esas marcas que lo van moldeando, que le van dando una forma determinada, vienen todas de fuera, porque cuando uno nace, la mente es una cosa, una hoja en blanca, una tabla, ¿ok? Y luego divide las ideas
En 2, esto va a ser determinante también para Hume. Dice que hay sensaciones y reflexiones, ¿no? Las sensaciones, su propio nombre indica, no son sino aquellas ideas que provienen directamente a través de los sentidos, y las reflexiones son como ideas, son ideas más complejas en las que ya interviene nuestra capacidad de razonamiento. Ya lo vamos a ver en Hume, ¿no? Y dice, y esto es bien importante, lo siguiente, que hay cualidades primarias, cualidades secundarias y cualidades mixtas. Estas cualidades primarias son las cualidades que tienen que ver, a ver, un segundito, ¿sí? Déjenme tomar agua. Ya. Las cualidades primarias son lo que nosotros llamaríamos las cualidades objetivas de las cosas, las que todos podemos ver, comprobar, sentir. Por ejemplo, el peso. ¿Okay? Agarramos una piedra, ¿sí? Y pues todos podemos, pues, tenemos una balanza, podemos hacer una observación y estar de acuerdo en que esa piedra pesa 350 gramos, ¿no? Vemos la balanza y todos decimos sí, etcétera. La forma, por ejemplo, todos podemos estar de acuerdo en que X cosa tiene la forma de un triángulo, ¿no? Podemos llegar a esos acuerdos, ¿no? Etcétera, etcétera. Esas son las cualidades primarias, o sea, que tienen que ver más con lo objetivo o lo intersubjetivo, si quieren usar un término más correcto. Y las cualidades secundarias son las que tienen que ver más con nosotros, o sea, por ejemplo, dependiendo de nuestra cualidad visual, alguien puede ver con mayor claridad o con menor claridad cierto objeto al mismo tiempo. Por ejemplo, a mí me quitan los lentes y pues puedo ver una mancha ahí nomás, ¿no? Pero a lo mejor otro que tiene una vista mejor que yo, va a ver a una persona y va a saber quién. ¿Me explico? O sea, es las cualidades subjetivas, es cómo vemos nosotros las cosas, o cómo cada quien ve, percibe en general el mundo, la realidad, y las primarias son cómo todos percibimos la realidad, podemos percibir la realidad. ¿Okay? También hay unas cualidades mixtas, que es una combinación de estas cosas, no nos vamos a meter en ellas, ¿no? Vamos a detenernos en esto, que es bien importante, retomando otro hilito que por ahí que dejamos con Descartes. John Locke va con esta idea de que todo el conocimiento viene de la experiencia, de que nada hay adentro, de que todo lo adquirimos a través de los sentidos, ¿sí? Va a llegar a la conclusión de que ninguna entidad metafísica existe. Ninguna, que es esa idea que si el cuerpo en general, ¿no? El cuerpo, como lo pensaba, por ejemplo, Descartes, ¿no? Vamos a mencionar a Descartes otra vez porque es nuestro referente inmediato, la mente, ¿sí? En general, ¿sí? No, él dice, esas cosas no existen, y en particular uno de los ejemplos que pone es la sustancia. ¿Se acuerdan que empezamos a hablar un poco de la sustancia, ¿no? Una vez. Acuérdense que Descartes dice que el mundo tiene dos tipos de sustancia. ¿Cuáles eran? La cosa que piensa, la res cogitans, ¿sí? La sustancia pensante, le llamaba él, y la sustancia extensa, ¿sí? La sustancia pensante, su esencia es pensar, ¿sí? Lo que la hace ser es pensar, y la sustancia extensa, lo que la hace ser es la extensión. Esto es que es algo cuantificado. Bueno, Locke dice, a ver, pero ¿y es eso de sustancia? A ver, ¿qué es eso de sustancia? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, para Aristóteles, alguna vez creo que lo mencionamos, sustancia es el fundamento de todo lo que existe, de la realidad misma, ¿no? Lo que permanece bajo los fenómenos, ¿sí? Es un poco como el soporte de todas las cualidades físicas, ¿sí? de una cosa. Para Descartes es aquello que no necesita otra cosa para existir, no necesita de ninguna propiedad extra para existir. Entonces, como que está media rara esta idea, ¿no? Pero es una idea que viene de la filosofía griega y que se utilizó durante toda la Edad Media y que se utilizó al principio del pensamiento moderno. La sustancia. Se pensó que era un concepto que se necesitaba para comprender la realidad. Como que primero está la sustancia,
de lo que es real, y luego vienen todas las características añadidas, que si el color, que si el peso, que si el tamaño, que si la forma, que si esto, que si lo otro, que si su capacidad para pensar, que si su capacidad para ser extensa, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son añadidos a la sustancia. Entonces, Locke agarra como un ejemplo pues de las entidades metafísicas que para él no existen, esta idea de sustancia. Y fíjense lo que dice. Vamos a leer tantito este párrafo. Dice: si cualquiera se examina a sí mismo por lo que toca la noción de sustancia pura en general, encontrará que no tiene de ella ninguna idea en absoluto. ¿Por qué no tiene ninguna idea en absoluto? Porque nadie ha visto la sustancia. De hecho, es por definición algo que nunca se podrá ver, que no tiene ninguna característica, ninguna cualidad añadida. ¿Okay? Entonces dice, encontrará que no tiene de esa noción de sustancia ninguna idea en absoluto. Idea simple, salvo la suposición de no se sabe qué soporte de aquellas cualidades que las ideas simples son capaces de producir en nosotros. No se encontraría en una situación mucho mejor que aquel indio que afirmaba que el mundo estaba sostenido por un elefante. Cuando se le preguntó en qué descansaba el elefante, contestó que reposaba sobre una enorme tortuga. Pero cuando le preguntaron qué daba soporte a la tortuga, contestó que no lo sabía. Y así, en este caso, como todos aquellos en que empleamos palabras sin emplear una idea clara y distinta, ojo, idea clara y distinta, somos como niños que, si se les pregunta qué es aquella cosa que no conocen, dan rápidamente la satisfactoria respuesta de que es algo. ¿Ok? Fíjense ustedes, aquí hay muchos elementos muy interesantes. Uno es aquello que les mencionaba y por el cual traje a colación este párrafo, que es el ataque a estas ideas vaporosas, estas nociones tan vagas, metafísicas, que los empiristas van a empezar a... En este caso es la idea de sustancia. No, nadie tiene ni idea de la sustancia, por definición no la puede tener, por lo tanto no puede decir que sabe qué es la sustancia. ¿Okay? No es algo que se pueda adquirir a través de los sentidos, por lo tanto no lo podemos pensar. Para él es simplemente una manera infantil de hablar. Luego viene el ejemplo del indio, ¿no? Habitante de la India. Esto es muy interesante porque en esta época muchos filósofos utilizan ejemplos de habitantes de América, de habitantes de la India o de China, etc. Porque acuérdense que el siglo XVII fue un ciclo de grandes viajes y descubrimientos, y los europeos comenzaron a darse cuenta de que existían no solo personas distintas a ellos viviendo en regiones remotas, sino que además personas que sustentaban, que cultivaban, que desarrollaron culturas interesantes, importantes y totalmente distintas en muchos aspectos a las europeas, ¿no? Si se acuerdan ustedes, por ejemplo, al principio del discurso del método, otra vez me hago referencia a Descartes, habla de personas que viven en otras regiones y dicen, nosotros no tenemos ninguna razón. Esa es una de las ideas que él desecha, ¿no? Que no tiene ninguna certidumbre sobre ellas. Dice, nosotros no tenemos ninguna razón firme para sostener que lo que piensan los habitantes de tal lugar, por ejemplo de América, sea todo lo que ellos dicen falso y todo lo que nosotros decimos en verdad. Es un momento de encuentro muy interesante en que comienza a cuestionarse la propia Europa, ¿sí? Algunos de sus convicciones más firmes, o que se pensaban que eran más firmes. En este caso, Locke está usando, digamos, el ejemplo de un habitante de una cultura distinta en un sentido menos positivo que Descartes, ¿no? Porque lo está comparando con un niño. Es como estos niños que cuando les preguntan algo, si de todos modos te responden, ¿no? Un pensador contemporáneo sumamente importante que se llama Wittgenstein también utiliza una metáfora muy similar y dice que aquellos que hacen filosofía, en particular metafísica y cosas raras, son como esos niños que hacen un rayonero así, esos niños chiquitos que rayan algo en una hoja y luego se lo enseñan a su papá y le preguntan, a ver, ¿y esto qué es? A ver, contéstame. Eso es esta idea infantil de que algo tiene que ser, de que algo tiene que significar lo que hizo, ¿no?
Es un juego, en realidad es un juego. Bueno, pero aquí lo que está diciendo es que los metafísicos actúan un poco como esos niños que piensan, ¿sí?, que conocen cosas de las que más bien no conocen y que deberían de decir más bien no sé. ¿Ok? Entonces, es un párrafo muy famoso, de Locke. No pretendo que hayamos agotado sus múltiples interpretaciones, no habría que leer la obra completa para ello, pero que es un ataque muy ilustrativo y muy típico de la época de alguna de las ideas metafísicas creadas del pasado inmediato, ¿no? En este caso, la idea de sustancia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué la idea de sustancia no tiene ningún sentido? Pues porque no procede de ninguna experiencia que podamos nosotros rastrear, y por lo tanto no tenemos ninguna idea de ella, y por lo tanto no podemos percibirla. Es una manera de hablar, es una manera de engañarnos, utilizando este tipo de lenguaje, según Locke. ¿Ok? Bueno, continuamos con nuestro último antecedente importante. Lo veremos muy también por encima, que es muy curioso, que es el George Berkeley, que es otro de los grandes empiristas ingleses, pero que es quizás el más radical, ¿no? Porque lo que él hace es decir que todas las cualidades primarias en realidad son cualidades secundarias. ¿Se acuerdan las cualidades primarias en Locke? Acabamos de ver. Cualidades primarias son las cualidades objetivas de las cosas. ¿Ven? Todas aquellas características de las cosas que todos podemos percibir. Y las cualidades subjetivas son las cualidades secundarias, esto es lo que cada quien puede percibir. Y generalmente las cualidades secundarias muchas veces difieren de persona en persona, ¿no? Dependiendo de factores como por ejemplo la información, bueno, no la información, la capacidad de sus sentidos y otras cosas, ¿ok? Bueno, dice, a ver, ¿y dónde saca Locke esto de las cualidades subjetivas? ¿Las está viendo? ¿Las está percibiendo? Etcétera. Dice, no, eso es una idea que todavía está arrastrando. Todas las cualidades son secundarias, todas. Esto es todo lo que uno, ¿sí? Todo lo que podemos saber del mundo es aquello que nos llega de los sentidos. No podemos decir, pero la objetividad, o sea, fuera de mí, las cosas son así. ¿Qué es eso? O sea, porque a fuerza lo único que sabes es algo que has percibido. Entonces, para Berkeley, todas las cualidades primarias son cualidades secundarias, y por lo tanto todo el ser, vamos a esta otra palabrita que después nos vamos a dar de topes con ella, todo ser, o sea, todo lo que es ser percibido. O sea, no hay ninguna realidad que no sea la realidad que percibimos. Ahora, esta idea es tremenda, ¿no? Porque lo que está diciendo, al parecer, ¿no?, es que está diciendo que no existe mundo material. ¿Eh? O sea, por el clásico caso, o sea, yo como sé que, por ejemplo, mi esposa está en la cocina en este momento. O sea, yo la vi pasar, pues, pero no la estoy viendo. ¿Me explico? Entonces yo no sé si está realmente ya en la cocina, a lo mejor después se salió y no me di cuenta, etc. O sea, si yo no estoy viendo, si a mí no me consta a través de los sentidos algo, yo no puedo decir que exista. Ahora, este ejemplo que les pongo y que les podría poner muchísimos otros, por ejemplo, yo estoy en un departamento y tengo un departamento aquí al lado. Yo como sé que hay muebles dentro de ese departamento, si no los estoy viendo. ¿Qué tal si cuando yo no veo algo, esta cosa desaparece? ¿Podría ocurrir? Lógicamente sí, y mi mundo no cambiaría, sería exactamente este mismo mundo. O sea, todo lo que o sea, todo el ser es, o existe, pues, es porque es percibido. Esa es la idea de Berkeley. Si se fijan, lo único que está llevando es llevar hasta su extremo lógico la idea empirista de que todo conocimiento es experiencia. Sí, todo conocimiento es experiencia. Ok, entonces todo conocimiento, todo lo que es ser percibido, porque yo no puedo hablar de nada si no es percibido. Es una idea sumamente radical. Ahora, el Señor no estaba loco, no se cree que estaba loco, sino que por un lado está tratando de llevar a sus consecuencias lógicas
la tesis del empirismo, y por otro lado él era pastor anglicano, llegó a ser obispo y tenía una idea muy espiritual de las cosas. O sea, no era un empirista así a rajatabla, materialista, ¿no? Sino que él pensaba más bien en una realidad espiritual, no tan, al rechazar el mundo material, él pensaba que todo era espiritual, porque todo tenía que pasar por el alma, ser percibido. Bueno, entonces, una de las consecuencias de todo lo que nos está diciendo es que una serie de conceptos, por ejemplo, materia, espacio y la realidad misma, todo se reduce a los haces de percepciones. Por ejemplo, la materia. ¿Qué es la materia? Nosotros nunca vemos la materia, te diría. O sea, yo lo que estoy viendo es una mesa, estoy viendo una pantalla y tiene tales características, estoy viendo pues un vaso que es transparente, pero la materia, yo no he visto la materia. No, es que todo eso es materia. Sí, ok, todo eso es materia. A ver, enséñame la materia. Tú me estás enseñando un vaso, tú me estás enseñando, me explico, estoy diciendo, esa idea de materia también, o sea, se reduce a lo que nosotros percibimos y nadie percibe algo que se llame la materia. El espacio, el tiempo, toda la realidad se reduce a lo que percibimos. Fíjense, es un empirismo rajatabla, ¿no? Ahora, dice que la mente tiende de manera equivocada y por hábito, igual un poco como loco, a convertir en realidades estas abstracciones, ¿no? Yo añadiría que también son abstracciones útiles, pero no nos vamos a meter en esta discusión ahorita. Lo que Berkeley dice que pues, es un hábito hablar de cosas como la mente, de cosas como el tiempo, de cosas como la materia, posiblemente la sustancia, ¿no? Los filósofos al menos tendrán el hábito de hablar sobre la sustancia, pero tienen que entender que no se está refiriendo a nada real. Que ya dijeron que si todo lo real es percibido, tú no puedes adoptar en tu teoría ningún concepto que no tenga referencia a las percepciones. ¿Ok? Y bueno, yo les decía que Berkeley lo que hace es no tanto presentarles una teoría así media esquizofrénica, loca del mundo, sino lo que está diciendo es que en realidad el sujeto, nosotros los que conocemos, somos los que construimos la realidad. No lo está diciendo en un sentido tan elaborado como después Kant, nos vamos a meter en eso, pero él piensa algo así. Esto es, cualquier cosa que nosotros digamos que está en la realidad es porque un sujeto lo percibe. ¿Y quién es el máximo sujeto? Alguien le puede decir, oye, si eso es así, eso es un subjetivismo puro. O sea, ¿qué quieres decir? Que si yo no estoy viendo, por ejemplo, ahorita París no existe, o la gente de París no existe. Va a decir, no exactamente, porque existe un sujeto mayor que nosotros que nos percibe a todos. ¿Quién es? ¿Quién creen que es? Dios. Perdón, fuerte. Dios. ¿Sí? ¿Quién? Pues Dios. ¿No? Dios dijeron, ¿verdad? Sí. Exacto, o sea, Dios es el gran ente que percibe a todo el universo y gracias a eso existe el universo. ¿Se fijan? Entonces, son ideas un poco, cuando se da a Berkeley por primera vez, sí suena un poquito extravagante su pensamiento, pero les recomiendo leer cualquier libro de ellos, de él, y verán que esta discusión transcurre de una manera lógicamente muy estricta, un gran pensador de una gran claridad lógica y quizás suenen ahora extravagantes algunas de sus ideas, pero realmente sirvieron en su momento, como sirven hoy para los estudiosos de esta época, para llevar a sus consecuencias lógicas el empirismo radical británico. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Comentarios, si lo van a hacer tienen que gritar ya porque no oigo. ¿Vamos bien? Entonces, vimos a tres grandes pensadores, a todos los cuales los conoció Hume y también conoció a Descartes en sus escritos, ¿no? Y de alguna manera, el pensamiento de Hume va a reunir varios hilitos de aquí y de allá de estos pensamientos, de estos pensadores, incluido a Descartes, ¿no? Y vamos a empezar primero
con unas ideas muy generales para entender a qué le tira Hume, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de su teoría filosófica? Bueno, lo primero es, como les digo, que recoge algunos de los motivos anteriores al empirismo británico sobre el origen de las ideas, porque él va a rechazar el innatismo totalmente, y la crítica de las nociones abstractas de la metafísica, porque él, igual que Locke, igual que Berkeley, va a pensar que muchas de esas ideas metafísicas no tienen ningún sustento. Y no va a hablar nada más, no va a hablar más de sustancia, de Dios, de materia y de algunas otras, de espíritu, de algunas otras de estas nociones metafísicas ya muy consagradas, sino que incluso de otras que parecerían ser, que de hecho son mucho más familiares. Por ejemplo, él piensa que la noción de causa es una noción abstracta de la metafísica y que no tiene ningún sustento en la realidad. Eso suena muy duro, pero van a ver que no lo es tanto, pero que sí es un análisis de una inteligencia suprema, eso sí lo van a ver. Bueno, entonces recoge esos motivos y igual que el resto de sus antecesores está en contra del innatismo y va a criticar a la metafísica tradicional, ¿no? A estas grandes ideas metafísicas que va a pensar que son vacías, ¿no? Y luego añade además una forma de escepticismo con respecto al conocimiento. Sería incorrecto pensar que Hume es un escéptico. Esto es en el sentido tradicional de que no se puede fundamentar ningún conocimiento. No está diciendo exactamente eso, pero sí va a meter una forma de razonar escéptico a sus análisis, donde va a llegar a la conclusión de que sí se puede dudar, de hecho que hay razones incluso para rechazar muchas de nuestras ideas que utilizamos para armar nuestra imagen del mundo. Una de ellas, para no ir más lejos, sino tratar otro ejemplo y complicar más las cosas, la idea de causa. ¿No? Es decir, la idea de causa no existe. Esa idea de causa no refleja nada de la realidad. Van a ver ustedes por qué. Suena hasta casi, ¿cómo puedo decir? Sacrílego, ¿no? Que la gran noción de causa, que después de todo es un pilar de la ciencia, ¿no? La ciencia de estudiar. Es eso, ¿no? Las causas de los efectos visibles en el mundo. Bueno, si voy a decir, ¿cuáles causas? ¿De dónde sacas eso? Van a ver ustedes que va a poner en duda ese tipo de nociones metafísicas. Sin embargo, no va a ser un escéptico en el sentido de decir, como ya eché por la borda la noción de causa, entonces todo lo que se basa sobre ello es falso. Por lo tanto, la ciencia, en todo lo que nos dice, la ciencia es falso. No va a decir eso. Él cree en la ciencia. Es un empirista británico que cree en el avance de los conocimientos científicos. ¿Okay? Entonces, no nos confundamos. No es un escéptico en el sentido tradicional, pero sí es un escéptico respecto a ciertas nociones que nosotros utilizamos cuando conocemos o queremos conocer científicamente o filosóficamente. Bueno, el tercero es el proyecto de Hume. Y él mismo lo dice más de una vez, tanto en el tratado como en el ensayo sobre el conocimiento humano. Lo que él quiere hacer es una ciencia del ser humano, ¿no? Y un poco inspirado en Newton, ¿no? Así como Newton pudo construir una ciencia de los objetos, ¿sí? La manera como se mueven y se interrelacionan los objetos, tanto a nivel digamos, humano, a nivel humano como a nivel astral de los planetas y demás. Bueno, lo mismo quiere hacer Hume, pero centrado en lo que él llamaba las ciencias morales. Las ciencias morales en su época, los que ya están haciendo la lectura se habrán topado con esa palabra, lo dice en el primer renglón, si no recuerdo mal, del ensayo. Las ciencias morales para Hume es un poco lo que ahora nosotros llamaríamos quizás ciencias del hombre. Ya tampoco se usa esa palabra, pero bueno, abarcaría
abarcaría diversas disciplinas relativas al ser humano, como la ética, como la psicología, como la antropología, como la medicina, o sea, todo lo que tuviera que ver con el hombre, ¿no? Entonces, no se vayan con la finta moral, no quiere decir más de la cuestión de los valores morales, sino que quiere decir todo lo relativo al hombre. La política también era una ciencia moral en esa época. Bueno, él quiere ganar todos esos campos y construir una sola ciencia del hombre, con una serie de leyes que expliquen cómo y por qué se conduce de la manera en que lo hace. Entonces, a diferencia de Descartes, y por lo que hemos visto, a diferencia de Descartes, no se va a tratar esto de un estudio del espíritu o la mente humana. O sea, no se va a poner a definirnos cuál es la esencia del hombre, cuál es la esencia del espíritu, en qué se distingue de la esencia del resto de las cosas. No se va a meter a ese tipo de discusiones, porque él es antimetafísico, es empirista. Entonces va a decir, no, lo que hay que investigar, lo que hay que ver, lo que hay que tomar como fundamento de nuestra teoría es todo aquello que podamos observar que afecte a los seres humanos. Esto es, todo aquello que afecte al espíritu, las afecciones del espíritu, las causas y los efectos, si quieren verlo de esa manera, ¿sí?, que nos conducen a actuar de una manera, a pensar de una manera, a ser como somos. ¿Ok? Entonces no vamos a buscar qué es la esencia de los seres humanos para construir una ciencia del hombre, sino que se va a poner a investigar todo aquello empíricamente determinable, ¿sí?, que afecta la manera en que nos